Nuevamente quisiera dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida en nombre de la Iglesia Cristiana de Honduras y de su servidor Luis Peralta. Y dar la bienvenida a nuestra conferencia En Pecado Hemos Perseverado. ¿Seremos acaso salvos? Conferencias en las cuales hemos estado analizando una serie de pecados por nombre, por la buena voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, porque así lo ha querido Dios para que cada uno de nosotros pueda examinarse aquí, ahora, en esta tierra, cuando aún hay oportunidad del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús para perdón de pecados. Porque escrito está que el hombre muera una sola vez y después de muerto, ¿qué viene? El juicio. Muchas personas que menospreciaron el amor de Dios para ser salvos, hoy en día están esperando un juicio para condenación. Ya no hay oportunidad para ellos. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia está dando una oportunidad a todos y cada uno de los que aún no se han convertido a Dios en arrepentimiento y fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser salvos. El Señor en su infinita misericordia no solamente envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y no solamente le resucitó con poder para nuestra justificación, sino que también Él quiere que usted pueda darse cuenta de cuál es su verdadera condición espiritual. ¿Por qué? Porque engañoso y perverso es ¿qué? Es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí o no? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Su servidor es una de las millones de personas que estaba engañada, que creía que era salva, que creía que iba al cielo cuando en realidad iba para el infierno. Yo pensaba que por aceptar a Jesús como mi Salvador, yo ya había entrado por la puerta angosta y que iba directo al cielo, cuando en realidad sin conversión, es decir, hacer una oración de aceptar a Cristo sin conversión, no me llevaba más que por el camino ancho que lleva a la perdición. Pero si tú me hubieras preguntado a mí hace 19 años que para dónde me iba yo si me moría, yo te hubiese dicho con toda seguridad que me iba para el cielo. Pero no era la seguridad que da el Espíritu Santo cuando nos da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. No, ¿por qué? Porque mis obras daban testimonio de que todavía seguía aún perdido en mis pecados, de que aún seguía siendo yo el Señor de mi vida, de que aún seguía yo practicando el pecado, hasta que el Señor en su infinita misericordia me puso un alto, de la manera que no quisiera te la pusiera a ti. Me puso un alto a través de una enfermedad grave, una insuficiencia renal crónica terminal, que realmente me llevó a hacer un alto en mi vida, a reconocer lo que era, a reconocer mi vida de pecado y mis pecados por nombre. Y eso me llevó a ver mi gran daño, mi gran ofensa a Dios. Y eso me llevó a tomar decisiones. Más bien Dios, por medio de su Espíritu en su gracia, me fue llevando de la mano a entender cuáles eran mis pecados, cuál era mi condición, cuáles eran las consecuencias de mi pecado para con Dios y mi prójimo. Y fue Dios en su infinita misericordia el que me fue llevando, me fue guiando a ese arrepentimiento para salvación. Y hoy estoy aquí, tratando de ser el instrumento, el canal de Dios, para que ustedes también puedan reconocer lo que es pecado, qué cosas son pecado, y examinarse a ustedes mismos de cuáles son sus pecados, pero también en base a todo eso puedan ustedes entender cuáles son las consecuencias de sus pecados para con Dios y para con su prójimo. Y quiera Dios poner en ustedes, por medio de su Espíritu Santo, esa tristeza que es según Él para arrepentimiento, para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Y puedan ustedes ser también hijos e hijas de Dios.
Y es por eso que hemos estado hablando de pecados. Es por eso que hemos estado hablando de pecados. Y llegando ya al final de esta serie de conferencias acerca de las obras de la carne, yo quisiera que hoy continuáramos por el pecado siguiente, que es el pecado de envidia. Acompáñenme a la carta o la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, que dice así, o donde leemos así: y manifiestas son las obras de la carne, es decir, obras que el ser humano comete de manera consciente y de manera voluntaria. No son espíritus, no son demonios, no es un virus, no es una bacteria, no, son obras de la carne, son obras que el ser humano comete de manera consciente y voluntaria, como decíamos. ¿Para qué? Pues para satisfacer los deseos de la carne, para satisfacer los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son obras que nacen de un corazón egoísta. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Que son manifiestas a Dios, son manifiestas a otras personas, aunque muchas veces la persona que las practica o las comete no las quiera ver o no las quiera reconocer. ¿Cuáles son esas obras de la carne que son manifiestas? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que ¿qué? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya es una tragedia demasiado grande el que pague $120 tantos para que la embajada americana no te dé la visa norteamericana para poder viajar a ese país. Para muchas personas es una tragedia demasiado grande. Se les acaba la vida. Pero no entrar al reino de Dios, no entrar al reino de Dios, estar perdido eternamente en el tormento eterno del infierno, eso no es cualquier cosa. ¿Y cuál va a ser el estado eterno de tu alma? Ya sea un cielo de gloria o un tormento eterno en el infierno. Creo que debería de ser una de las preocupaciones principales de todo ser humano. El hecho de tener una relación personal con Jesús y no una religión, esa debería de ser la prioridad, la preocupación número uno de todo ser humano. Porque de eso depende cuál va a ser el destino eterno de tu alma, el destino eterno de tu alma. Y eso se define aquí y ahora que hay una oportunidad. Eso se define aquí y ahora que Dios ha enviado a su Hijo como ¿qué? Como Salvador del mundo, como Salvador del mundo. Porque un día le veremos venir en gloria, pero ya no como Salvador del mundo, sino como juez del mundo, como el que va a condenar al mundo, como el que va a condenar al mundo. Y a ese día no va a haber oportunidad, no va a haber oportunidad. Y si es arrepintiéndonos, primeramente, y sobre todo confiando en la persona de Jesús como nuestro Señor y Salvador, que obtenemos ese perdón de pecados y como podemos dar inicio a esa relación personal con Dios, es necesario, si es a través del arrepentimiento y la fe, que entendamos de qué tenemos que arrepentirnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que pedirle perdón a Dios? Por eso es que hemos estado estudiando de manera profunda cada pecado, para que cada quien pueda examinarse. Cada quien puede examinarse a sí mismo, a sí misma, y darse cuenta por medio de la palabra de Dios cuál es realmente su verdadera condición ante Dios, y pueda ser libre primeramente del engaño y segundo
de esa condenación eterna. Porque dice Dios en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice Dios en su palabra que Él quiere que todos los seres humanos sean ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿No es así? El día de hoy yo quisiera que estudiáramos el pecado de la envidia. Y quisiera dar inicio a esta enseñanza del día de hoy definiendo qué es la envidia. La palabra griega que se utiliza aquí en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 21, por envidia, quiere decir antipatía acompañada de resentimiento hacia otra persona que tiene algo que se desea. Lo leo de nuevo, es antipatía acompañada de resentimiento hacia otra persona que tiene algo que se desea y se acompaña de mala voluntad o sentimiento en contra. En el diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento del señor Vine se define envidia como el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Es un sentimiento de disgusto producido al ser testigos u oír de la prosperidad de otros. Y hay un comentario al respecto que me llamó la atención y lo traigo conmigo, que dice que no se encuentra ningún caso, óigalo bien, no se encuentra ningún caso en el término griego en donde se use la palabra envidia o celos amargos en sentido bueno o santo. Por tanto, aquellas personas que tratan de apaciguar su conciencia porque tienen envidia diciendo, es que es envidia de la buena, es envidia de la buena. No existe envidia de la buena. Lo más que puede existir es una admiración sincera. Una admiración sincera, ¿por qué? Por los talentos naturales de alguien, por los atributos personales de alguien. Pero no hay envidia de la buena. Es que tengo envidia, pero de la buena. No existe, no existe. ¿Cómo más podemos definir envidia? Según el diccionario de la Real Academia Española, envidia se define como tristeza o pesar. Tristeza o pesar que se experimenta por el bien ajeno o por el deseo de algo que no se posee. No solamente es una antipatía acompañada de resentimiento, no solo es un sentimiento de disgusto, sino también es que es tristeza. Es un sentimiento de tristeza o pesar que se experimenta por el bien ajeno o el deseo de algo que no se posee. El diccionario enciclopédico Larousse la define así: padecimiento o sufrimiento. Padecimiento o sufrimiento de una persona porque otra tiene o consigue cosas que ella no puede conseguir. Es un sufrimiento o padecimiento de una persona porque otra persona tiene o consigue cosas que ella no tiene o puede conseguir. También en el diccionario enciclopédico Larousse se define como deseo de hacer o tener lo mismo que otro hace o tiene. Y algunos la definen como el desagrado ante el éxito o la prosperidad de otros. Yo creo que este pecado de la envidia podría ser un ejemplo claro de la naturalidad con que vemos el pecado en nuestras vidas antes de convertirnos a Dios en arrepentimiento y fe en Jesucristo para ser salvos. Y lo repito, creo que este pecado de la envidia es o puede ser un ejemplo de la naturalidad, oiga bien, de la naturalidad con que vemos el pecado en nuestras vidas antes de convertirnos a Dios. ¿Por qué razón? Porque siendo honestos, a ver, ¿quién de los aquí presentes no experimentamos alguna vez antes de convertirnos a Dios
esa envidia o ese pecado de envidia por alguien o por algo que esa persona poseía. Yo no estoy libre de culpa. Yo experimenté antes de convertirme a Dios envidia, y muchas veces por otras personas, ya sea por lo que ellos eran o por lo que ellos tenían. Es más, ¿cuántos de aquí no hemos experimentado o hemos sido víctimas de la envidia de otras personas contra nosotros, por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hemos tenido, aunque no seamos mucho ni tengamos mucho? ¿Cuántos de aquí no hemos experimentado la envidia de otros y hemos sufrido las consecuencias de ser víctimas de la envidia de otros? Yo creo que todos. Y sin embargo, cuando nosotros experimentamos esa envidia, cuando nosotros practicamos el pecado de envidia, seamos también honestos, nunca experimentamos nada. Nunca hubo un sentimiento de culpabilidad. ¿O sí hubo? A ver. Antes de convertirnos a Dios, ¿hubo sentimiento de culpabilidad? No, para nada. Envidiábamos y envidiábamos y envidiábamos y envidiábamos y nos moríamos de la envidia. Hasta que nos convertimos a Cristo. Y Jesús vino a morar en nuestros corazones, y Él, el que lo llena todo en todos, vino a llenar el vacío, vino a llenar ese vacío de amor, vino a llenar ese vacío con tantas bendiciones que trae el que Él venga a morar en ti. Y entonces, al ser llenos de Cristo, al ser llenos del que todo lo llena en todos, entonces ¿qué? Entonces estábamos completos y estamos completos. Y ya no necesitamos envidiar nada a nadie. Al contrario, cuando vemos que otra persona tiene algo que no tenemos, pues nos agrada. Nos gozamos por ello y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por ello. Pero cuando no éramos convertidos, ¿con qué frecuencia y naturalidad lo hacíamos, verdad? Así de sencillo. Así de sencillo. Amados y amadas, es por esa razón que Dios pone la necesidad en mi persona de que sean abiertos vuestros ojos con respecto al pecado y al pecado en vuestras vidas. ¿Para qué? Para que no solo ustedes conozcan acerca del pecado y su origen y sus consecuencias, sino también para que puedan examinarse a ustedes mismos y huyan de la ira venidera a causa de haber practicado de manera egoísta ese pecado o esos pecados. Especialmente el pecado de la envidia, del cual nos estamos ocupando hoy. Para ser justos, traigo conmigo lo que opina la psicología de la envidia y de dónde se origina. Según la psicología, la envidia es un sentimiento negativo. Óigalo bien. Es un sentimiento negativo en una persona producido por su baja autoestima, su pobre autoestima. Es un sentimiento negativo en una persona fracasada que nunca ha tenido éxito, y eso le hace creer que otras personas no puedan tenerlo. Según la psicología, la envidia se considera un sentimiento que surge en la infancia. Un sentimiento que surge en la infancia cuando el niño comienza a relacionarse con el grupo familiar o social y no obtiene todo lo que ese niño o esa niña desea, lo cual genera en ese niño o niña primeramente una ansiedad y una frustración. Y claro, al crecer con ese sentimiento de frustración y vacío, según los psicólogos de la psicología, este niño se convertirá en un adulto con una pobre autoestima, un adulto envidioso y contaminado, oigan las palabras, por el rencor que le producen los éxitos de otro. Pero ¿qué dice Dios a través de su palabra, que es la envidia? ¿Qué dice Dios? ¿Es un sentimiento negativo? ¿Es un sentimiento negativo en una persona de baja autoestima? No. Dios en su palabra, ya lo leímos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 21, que está la envidia ahí mencionada. Dios en el verso 19 dice que es una obra ¿de qué? Es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Es por tanto un
un pecado, óigalo bien, es un pecado que es cometido de manera consciente y voluntaria. De hecho, en la palabra de Dios, la Biblia, podemos ver a la envidia como pecado asociada o juntamente con otros pecados en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 28 y 29. Ahí vamos a leer cómo Dios asocia la envidia con otros pecados. Y dice Dios a través del apóstol San Pablo aquí en su epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. ¿Para hacer qué? Cosas que no convienen. Y dice que están atestados, dice, estando atestados ¿de qué? De toda injusticia, lo cual es pecado. De toda fornicación, lo cual es pecado. De toda perversidad, lo cual es pecado. De toda avaricia, lo cual es pecado. De toda maldad, lo cual es pecado. Dice, ¿llenos de qué? Llenos de envidia. Aquí vemos a la envidia junto con ¿qué? Con la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, los homicidios que son pecado, las contiendas que son pecado, el engaño que es pecado y la malignidad que es pecado. Aquí vemos la envidia como un todo con una serie de pecados. Para que podamos entender que Dios ve la envidia como ¿qué? Como un pecado. No, o sea, Dios no la ve como un sentimiento negativo en una persona de pobre o baja autoestima. Dios lo ve como pecado. Es más, es un pecado que va acompañado o va de la mano con otros pecados. Cuando una persona practica el pecado de envidia, generalmente no practica solamente un pecado, sino que está practicando juntamente con el pecado de envidia otros pecados, como cuáles, el egoísmo. ¿Por qué? Porque la envidia nace de un corazón centrado en sí mismo, el egoísmo. Pero ¿qué otro pecado acompaña a la envidia? La amargura o rencor o resentimiento, el enojo, la ira, los celos, las contiendas, las maledicencias por difamación. Es decir, mira cuántos pecados van de la mano con la amargura, con la envidia, de modo que si tú reconoces hoy delante de Dios que has sido una persona envidiosa o eres una persona envidiosa, que has practicado o practicas el pecado de la envidia, entiende que si te examinas un poco más, te vas a dar cuenta que has sido egoísta, que has sido amargado o rencoroso, que has sido enojón o iracundo o enojón o iracunda, que ha habido celos en tu vida, que ha habido contiendas y que ha habido maledicencia por blasfemia, casi seguramente. Qué bueno es Dios, cómo nos desnuda ante Él, cómo nos hace conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos venir ante su presencia, como dice en aquel coro tan precioso, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a venir. Espíritu de Dios, heme aquí. Oh Jesús, heme aquí. Reconociendo lo que somos realmente. Es más, siendo la envidia un pecado, es decir, un acto cometido de manera consciente y voluntaria, y no un sentimiento negativo en personas por causa de su baja o pobre autoestima, Dios prohíbe la envidia. Y eso lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y he tomado nada más algunos textos. Veamos primeramente en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 17, en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Dios acerca de la envidia? Mira lo que dice Dios acerca de la envidia. No tenga tu corazón, ¿qué? Envidia. No tenga tu corazón envidia ¿de quién? De los pecadores. Antes, ¿qué nos manda Dios? Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes que persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo. En otras palabras,
Dios nos manda que seamos temerosos de Él y que estemos contentos ¿con qué? Con tenerlo a Él, con que tengamos una relación personal con Él. Eso debería de sernos suficiente. Sí, con que tengamos además de una relación personal con Él, que tengamos su amor. Que entendamos que somos hijos, que pertenecemos a Dios, que Él es nuestro Padre y que Él es un Dios de amor. Por tanto, es un Padre de amor y nos ama como nadie, óigalo bien, como nadie nos ha amado ni nos amará en esta tierra. Esto debería de ser suficiente, aunque usted fuera feíto, aunque usted fuera feíta, así como yo. Pero si usted sabe que es el hijo o la hija del Dios Altísimo y que le quiere a usted como usted es, eso debería ser suficiente. Que Él le ama a usted como nadie, como usted es. Eso debería de ser suficiente. Él quiere que nuestra felicidad no esté centrada en un color de cabello o un tipo de cabello o en un tipo de rostro o en un tipo de piel o en una nariz. ¿Cuánta gente Dios le ha provisto de todo? Le ha dado todo en su infinita misericordia. Pero cómo son de infelices cada vez que se ven al espejo. Porque estas orejas tan grandotas, ya parezco Dumbo, Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo ahorrar para una sencilla cirugía plástica de 20,000 pesos? O esta nariz, Señor, ¿por qué no tengo la nariz de fulano de tal, actor o actriz? Ay, Señor, estos labios, estos dientes, estas piernas, este busto, lo que quieras. ¿Cuánta gente es infeliz? Cada día, habiéndole dado Dios tanto, habiéndole Dios rodeado de misericordias. ¿Por qué? Porque están tan centrados en sí mismos y cómo son, que no ven lo que Dios les ha dado realmente. Están tan centrados en sí mismos, en ver lo que no tienen, que eso les impide ver lo que realmente tienen. Dice Dios que nos hemos de gozar en Él, en su presencia en nosotros, en esta relación personal con Él, pero también en su amor y en su bondad, en todo lo que Él ya nos ha dado como parte de esas bendiciones que Él nos ha prometido. Pero también debemos de gozarnos en hacer su voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer su voluntad, ese debería de ser nuestro gozo. Saber que lo estamos agradando a Él y solo a Él, por amor y gratitud. Pero también debería de contentarnos el hecho de que al morir nuestra esperanza no perece, sino que un día vamos a morir y la muerte va a ser el medio para que nosotros pasemos al más allá, a una eternidad con Él, en un lugar de gozo, en un lugar donde no hay dolor, en un lugar donde no hay ya más llanto, en un lugar de reposo, en un lugar de delicias a su diestra para siempre, no temporales, para siempre, en un lugar donde estaremos ahí en su presencia y podremos contemplar su gloria. En Proverbios capítulo 24, verso 1, también Dios nos prohíbe la envidia. Proverbios capítulo 24, verso 1 dice que no tengas envidia. No tengas envidia de los hombres malos, ¿ni qué? Ni desees estar con ellos. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, Pero también en el Nuevo Testamento Dios nos prohíbe la envidia. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 13, leemos cómo Dios nos prohíbe también la envidia. Dice, andemos como de qué, como de día. Andemos, es decir, vivamos cada día, a cada momento, como de día. ¿Qué dice aquí? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en qué, no en lujurias y lascivias, no qué, no en contiendas y qué, y envidia. ¿Cómo debe vivir la persona que dice que es cristiana? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, es decir, no satisfaciendo los deseos de la carne, tampoco en lujurias y en lascivias, no satisfaciendo los deseos de los ojos, ni en contiendas y envidia, no satisfaciendo la vanagloria de la vida. Así debemos vivir, y Dios lo menciona con claridad. Y envidia.
Juntamente también aquí vemos de nuevo con pecados como contienda, con pecados como lascivia, con pecados como lujuria, con pecados como borrachera, con pecados como glotonería. ¿Y qué del origen de la envidia? Es necesario. Es la voluntad de Dios que no solo veamos qué es la envidia, sino cuál es su origen. La psicología nos dice que es un sentimiento negativo de una persona con baja autoestima o pobre autoestima, que surge en la infancia, cuando el niño comienza a relacionarse con el grupo familiar o social, ya lo vimos, y no obtiene eso que tanto desea, lo cual genera en él o en ella, en el niño o la niña, ansiedad y frustración. Y crecer con ese sentimiento de frustración y vacío, o sea, al crecer con este sentimiento lo va a convertir, según ellos, en un adulto de pobre autoestima o baja autoestima, envidioso y contaminado por el rencor que le producen los éxitos de otro. Porque ya no se usa el complejo de inferioridad, cuidado, eso ya no se usa. Ahora se usa baja autoestima o pobre autoestima. Y eso le va a generar ser envidioso y contaminado por el rencor que le producen los éxitos de otro. ¿Pero qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cuál es el origen de la envidia? ¿Para qué? Para que si nosotros detectamos el pecado de la envidia en nuestras vidas, podamos cortar de raíz con él. Porque si solamente identificamos qué es la envidia y no vemos de dónde viene esa envidia, cuál es la raíz, pues de muy poco nos va a servir. De muy poco nos va a servir. Según Dios, ¿cuál es el origen de la envidia? ¿Sabe cuál es el origen de la envidia? El origen de la envidia es un corazón no convertido, óigalo bien, así de sencillo. Es un corazón no convertido, es un corazón no regenerado en una persona que no ha nacido de nuevo. No importa la religión que sea, puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser de cualquier religión que tú quieras. No importa si esa persona es pastor, líder o congregante de ese lugar. No importa, no importa. Es un corazón no convertido, óigalo bien. Si usted ha practicado el pecado de envidia, es porque usted no tenía un corazón convertido, usted no tenía un corazón regenerado, usted no había nacido de nuevo, aunque hubiese hecho una oración de aceptar a Cristo, aunque hubiese alcanzado los puestos más altos de un liderazgo. No importa. Dios vio su corazón no convertido, Dios vio su corazón no regenerado, de donde salía en abundancia el pecado de la envidia. Y si usted sigue practicando el pecado de la envidia, es porque su corazón no está regenerado, es porque usted no ha nacido de nuevo, óigalo bien, es porque usted, al igual que aquel hombre llamado Nicodemo, necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu, punto. No hay vuelta de hoja. El origen de la envidia es un corazón no convertido, no regenerado, en personas que, como Dios nos dice en su palabra, habiendo conocido a Dios, habiéndosele Dios revelado a través de su palabra, no le glorificaron como a Dios. No le dieron la gloria, no le dieron la honra. No se quitaron ellos mismos para poner a Dios en su lugar. No se quitaron ellos mismos para poner a Dios en su lugar. No le dieron el primer lugar a Dios. Así de sencillo. Personas que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No nos dice así Dios ahí en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, sino que ¿qué hicieron? Se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí en la epístola de Romanos capítulo 1, verso 28 y 29 nos dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? No el diablo, óigalo bien. Para todos aquellos que pasan los días y las semanas y los meses y no aprueban tener en cuenta a Dios, es decir, entregarle sus vidas para que Dios las perdone primeramente y luego las gobierne y las dirija. Aquellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque han sacado a Dios de sus vidas, porque han puesto a su yo y cualquier cosa en primer lugar, en el lugar de Dios, dice que Dios, ¿qué dice? Los entregó a una mente reprobada para hacer ¿qué? Cosas que no convienen, para hacer cosas que no convienen. Dios, no el diablo, los entregó a una mente reprobada. Qué triste, qué terrible, que Dios
que no quiere que esa persona se pierda, que Dios, que ha provisto a su Hijo amado como su Salvador, entregue a una persona, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios se ha agotado por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dice que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, óigalo bien, estando atestados. No es cuestión de que es un pecadito, no, dice Dios, estás atestado. O sea, estás lleno a rebalsar de toda injusticia. ¿Y qué dice aquí? ¿Llenos de qué? De envidia, llenos de envidia. ¿Por qué tienen envidia? ¿Por qué están llenos de envidia? Porque no es un pecadito de envidia, sino que Dios los ve llenos de envidia. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿fue qué? Fue entenebrecido. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega ahí, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. De modo que ahora están llenos de envidia. No están llenos del Espíritu Santo, no están llenos del Espíritu Santo. Están llenos de envidia, dice Dios en su palabra. Si usted ha practicado, por eso le decía yo, el pecado de envidia, lo sigue practicando, entienda, esta es la raíz, esta es la razón. Otra razón es un gran vacío interior. Blas Pascal decía muy sabiamente, el hombre tiene un vacío en su corazón con la forma de Dios. El hombre tiene un vacío en su corazón con la forma de Dios, que solo puede ser llenado por Dios. El hombre tiene un vacío con la forma de Dios que solo puede ser llenado por Dios. Y yo espero que usted lo entienda, porque ese vacío que usted siente, ese vacío que lo hace vivir siempre insatisfecho o insatisfecha, ese vacío que hace que su vida no tenga sentido, ese vacío no lo va a llenar con nada de este mundo, no lo va a llenar con placeres, no lo va a llenar con riquezas, no lo va a llenar con fama, no lo va a llenar con otro ser humano que le dé su amor, que también está vacío, por tanto no puede dar amor. Ese vacío usted solo lo puede llenar con Dios, así de sencillo. Y mientras esa persona no llena ese vacío con Dios a través de su conversión, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús como su Señor y Salvador, esa persona siempre va a estar frustrada. Siempre va a estar frustrada. ¿Cuántos hijos de ricos usted no conoce que tuvieron todo lo que quisieron en su infancia? Solo tenían que pronunciarlo y papi mandaba al chofer a comprarlo, con el niño ahí para que se fueran a cualquier centro comercial o cualquier tienda. ¿Cuántos? Y hoy los ve usted presos de las drogas, presos del alcohol, infelices, suicidándose. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la envidia es un sentimiento que surge en la infancia, cuando el niño comienza a relacionarse con su grupo familiar y social y no obtiene tanto, algo que tanto desea. ¿Cuántos niños no han obtenido todo lo que desean? Usted conoce seguramente alguno de ellos. Yo conozco niños que han obtenido todo lo que desean desde niños, que sus padres los han malcriado, quizás porque creyeron que la envidia provenía de aquí, no querían que fueran frustrados, no querían que fueran vacíos, no querían que fueran envidiosos ni rencorosos, y dijeron, les vamos a dar todo. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque les dieron todo menos a Cristo. Porque ellos no tenían a Cristo, porque los padres no tenían a Cristo, porque los padres tenían religión y les inculcaron una religión, vete a saber el nombre que sea, no importa, pero no les presentaron a Cristo, porque los padres no tenían una relación personal con Cristo. Los padres no tenían una relación personal con Cristo y no podían presentarle. Yo no le puedo presentar a mis hijos al señor presidente de la República, porque no soy su amigo, ni tengo una relación personal con él. Y por eso los niños crecieron así. Porque no les presentaron a Cristo. Y porque adolescentes decidieron, cada uno de ellos, seguir por su camino. Cada cual se apartó por su camino, ya lo vimos. Cada cual se apartó por su camino. Y ahora tienen un gran vacío interior. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. No tienen la fuente, óigalo bien, de toda satisfacción. No tienen la fuente de toda satisfacción. Y no tienen al que suple todas las necesidades.
No importa tu edad, Él es la fuente de toda tu satisfacción. Tienes 14 años, no lo sé. Tienes 13 años, tienes 17, 20, lo que sea, no importa. Él es la fuente de todas tus satisfacciones a tu edad. Y el que suple todas tus necesidades, Jesús. Porque el que todo lo llena en todo lo mora en ellos. Es por eso que ellos hoy tienen envidia. ¿Cómo se manifiesta la envidia? ¿Hay forma de saber cómo se manifiesta el pecado de la envidia? Claro, acompáñenme. En el libro de los Hechos, capítulo 7, dice los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los hijos de Jacob. Dice los patriarcas, movidos, ¿por qué? Por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Yo quiero centrarme en esta palabra. Dice los patriarcas, ¿qué dice aquí? Movidos por envidia. Movidos por envidia. Los hermanos de José, los 11 hermanos de José, movidos por envidia, actuaron. Se les vino un pensamiento, esa envidia generó un pensamiento, un sentimiento que los llevó a actuar. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. La palabra movidos por quiere decir dirigidos por, quiere decir impulsados por. De modo que vemos aquí que el pecado de la envidia te hace experimentar pensamientos, te hace experimentar sentimientos, te hace experimentar deseos que te van a llevar a actuar en determinada forma que es manifiesta, que es notoria a Dios y a otras personas. No en vano, la palabra en griego que se utiliza aquí en este verso para movidos también significa mostrar. Por tanto, vemos que la envidia se muestra, se manifiesta, es notoria a Dios y a otras personas. Entonces, ¿cómo se muestra o cómo se manifiesta la envidia en la persona que practica el pecado? Primeramente, por un sentimiento de insatisfacción. Hay una insatisfacción muy grande en esta persona. Por esa razón, la persona que practica el pecado de la envidia nunca, óigalo bien, nunca disfruta realmente de lo que Dios le ha dado. Y qué lástima, porque no sabe de lo que se pierde. Esta persona nunca disfruta de lo que Dios le ha dado, pero tampoco nunca disfruta de sus logros, grandes o pequeños, o de sus éxitos, grandes o pequeños. Y claro, es esto lo que le lleva a una frustración. Ciertamente, en el envidioso, además de una insatisfacción, hay una frustración. Sí es cierto. Pero, ¿por qué no tiene a Cristo en su corazón? No porque de niño no tuvo lo que quería. Hay una insatisfacción y una frustración. Y esta insatisfacción y esta frustración le provocan a la persona ansiedad. Le provocan angustia y hasta desesperación. Y depresión. Hay gente que se deprime porque no tiene lo que quiere. Hay gente que se deprime por la envidia, porque no puede soportar que otros tengan o hagan y él no tenga, ni haga, ni sea. Y muchas veces por ese sentimiento de insatisfacción que lo lleva a la frustración, es que la persona envidiosa también puede manifestar su envidia por ese deseo de dañar a la persona. No solo dañarle su reputación, sino dañarle físicamente o dañar aquel bien que tanto envidia. ¿Has visto un carrito nuevo estacionado por ahí? ¿Qué crees que haría un envidioso? Que no puede tener ese carro y lo ve todos los días estacionado. Un día por ahí encuentra un clavito y se va al lado del carrito con el clavito en la mano. Y cuando sales de tu casa ves un rayón de punta a punta en el carro. Lo primero que dices, ¿qué niño habrá hecho esto? No, qué envidioso habrá hecho esto. Muchas veces es un niño malcriado y otras veces es un envidioso. ¿De qué otra manera se manifiesta la envidia? No solo por ese sentimiento de insatisfacción que lleva a la frustración, sino
se manifiesta por un sentimiento de ingratitud. Se manifiesta por ingratitud. Y por esa ingratitud es que vas a ver al envidioso siempre quejándose, siempre quejándose, siempre renegando de cómo es o de lo que no tiene. Siempre quejándose, siempre renegando por su ingratitud para con Dios y su prójimo, de cómo es o lo que no es o lo que no tiene. Pues esta persona está tan centrada en lo que no es y no tiene, que no puede ver lo que Dios le ha dado. Por eso es que no es agradecido. ¿De qué otra manera se manifiesta, además de esa insatisfacción e ingratitud? Se manifiesta por hipocresía. Por hipocresía. Es común que el envidioso o la envidiosa finja amistad y hasta admiración en público por la persona que es víctima de su envidia. Pero en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón, hay mala voluntad. Óigase bien, hay mala voluntad y sentimientos en contra de esa persona por lo que es o por lo que tiene. Aunque en público finja amistad y hasta admiración. Hipocresía. ¿De qué otra manera se puede manifestar, además de insatisfacción, ingratitud e hipocresía? Por tristeza o pesar, que como ya vimos puede llevar a la persona a caer en una depresión por causa del bien ajeno o de la gracia ajena. Tristeza o pesar. Pero también puede manifestarse por enojo, ira, explosiones de ira, o disgusto o desagrado producido por el bienestar de otros, la prosperidad de otros, lo que otros son o lo que dicen de esas otras personas. ¿De qué otra forma se puede manifestar el pecado de la envidia? Por maledicencia. ¿Y cómo se manifiesta esta maledicencia? Se manifiesta por críticas continuas. Críticas continuas. ¿Ya viste cómo le quedó el pelo y cree que anda muy bonita? ¿Ya viste cómo le quedó el vestido? Las rayas la hacen verse más gorda. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Y si es el varón igual, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya oíste lo que dijo? Siempre, siempre creyéndose el más inteligente que tiene la razón. ¿Ya oíste? Críticas continuas, difamación o descrédito del buen nombre de la persona, de esa persona que es víctima del pecado de la envidia. ¿Y por qué razón? Para destruir su imagen. Si no puedo ser como él o ella, si no puedo tener lo que él o ella tienen, entonces vamos a destruir su imagen. Si no puedo ser como él o ella, si no puedo tener lo que él o ella tienen, vamos a destruir su imagen. Vamos a destruir su buena reputación, su buen nombre. No importa las consecuencias que tenga para esa persona. Lo vamos a hacer. Qué triste, qué triste. Y hacen uso de la maledicencia. Pero ¿qué más? Oiga, llegan hasta el extremo en su pecado de envidia de tratar de imitar a esa persona que envidian. Tratan de imitar a esa persona en su forma de actuar, en su forma de peinarse inclusive, en su forma de vestir. ¿A dónde compra su ropa? ¿De dónde viste? ¿A dónde va a comprar su ropa? De su manera de vestir, de su manera de peinarse, de su manera de sentarse, no lo sé. Para ver si a través de esto logran conseguir un elogio, logran conseguir algún elogio o aceptación de los demás. Qué triste, ¿verdad? Así se manifiesta la envidia. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que se envidia o cuál es el objeto de la envidia? Acompáñenme al libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 4, para que veamos algunas de las cosas que se envidian de otros. Dice, he visto asimismo que todo trabajo, ¿y qué dice aquí? Y toda excelencia de obras despierta la envidia
del hombre contra su prójimo. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. El éxito. También esto es ¿qué? Vanidad. ¿Y qué dice aquí? Aflicción de espíritu. ¿Qué es vanidad y aflicción de espíritu? Pues esa envidia del hombre contra su prójimo. Esa aflicción de espíritu. Pero también, no solamente el éxito. En el libro de los Salmos, capítulo 37, verso 1, vemos también algunas de las cosas que envidian las personas que practican el pecado de la envidia. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, dice. Ni tengas envidia de ¿qué? De los que hacen iniquidad. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuánta gente tiene envidia de la fama de los que hacen iniquidad? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente quiere ser como el deportista tal o como el artista tal o como el político tal o el hombre de negocios tal que hace iniquidad por la fama que tienen? ¿O cuánta gente envidia el poder que tienen estos personajes? Ya sean personajes de la política, del mundo, de los negocios, artistas, deportistas, lo que sea. Personas que son muy conocidas en el mundo de la sociedad donde ellos se desenvuelven. Son personas que hacen iniquidad a todas luces, pero envidian su fama y su poder. Envidian su estilo de vida que les genera mucho placer. Envidian su estilo de vida que les genera mucho placer. Aunque estas personas hagan iniquidad, Dios dice, no tengas envidia por esto. No tengas envidia. De modo que podemos resumir que el objeto de la envidia del envidioso puede ser lo que es la persona, lo que es la persona en sí. Quizás un talento natural que Dios le ha dado a esa persona, o un atributo de su carácter, o un atributo físico, o su buen nombre o fama. Pero no solo envidian lo que la persona es, también envidian lo que la persona hace. Lo que la persona hace, tanto por su forma de ser, por su forma de comportarse por los demás, que atrae la admiración de los demás, como también lo que la persona hace en el área laboral, que le lleva a escalar puestos y puestos y puestos cada vez más altos, hasta llevarle a la gerencia general de la empresa o la presidencia de la empresa. Pero no solo en el área laboral, también envidian lo que la persona hace en el área espiritual. Más adelante vamos a ver personas que predicaban por envidia. ¿Cómo ven? Entonces, no solamente el objeto de la envidia del envidioso es lo que la persona es, sino lo que la persona hace. Pero no solamente esto, sino lo que la persona tiene. Lo que la persona tiene, un atractivo físico, un bien material, poder. Eso también es envidiado. Y quieres que te diga algo, es triste pero es real. Aun cuando la persona envidiada y lo que se envidia de esa persona muera, aún el envidioso sigue conectado con esa persona, aunque haya desaparecido físicamente de esta tierra, nunca será feliz porque nunca pudo tener lo que esa persona era. Así de sencillo, qué triste. Así como la amargura contra una persona persiste aunque esta persona se haya muerto, así la envidia hacia esa persona persiste aunque esa persona se haya muerto. O sea que aunque la persona que es motivo de tu envidia se muera y se lo coman los gusanos, el envidioso nunca va a ser feliz. Nunca. Nunca. Ahora, ¿quién puede ser víctima de la envidia? Cualquier persona. Cualquier persona puede ser víctima de la envidia. Tú, yo, cualquiera. Pueden ser víctima de la envidia padres. Es decir, papá y mamá. Pueden ser víctima de la envidia hijos. Pueden ser víctima de la envidia hermanos. Pueden ser víctima de la envidia cualquier familiar o pariente. Pueden ser víctima de la envidia cualquier amigo o amiga o compañero o compañera de trabajo. Es más,
están siendo víctimas de la envidia. Personas, óigalo bien, personas con quienes no nos relacionamos y quizás no nos relacionaremos nunca, pero que sabemos de ellos acerca de su vida lo suficiente como ser quizás atributos, éxitos alcanzados, fama, fortuna, como para provocar envidia al envidioso, como son políticos. ¿Cuántos afrodescendientes no estarán envidiando al señor presidente de los Estados Unidos de América por ser el primer presidente afrodescendiente de la nación? ¿Cuántos no lo estarán envidiando? ¿Sabes cuántos de la costa norte nunca van a poder llegar a ver esta persona, a Barack Obama? Nunca lo van a llegar a ver, nunca van a poder estar ni a 10 metros de distancia, pero saben lo suficiente de Barack Obama como para envidiarlo, aunque nunca estén en contacto con él, aunque nunca se lleguen a relacionar con él. ¿Cuántas jovencitas están envidiando a Britney Spears? Yo no sé, ¿a quién? ¿Cuántos varones están envidiando a Brad Pitt? No lo sé. O a muchos otros. ¿Cuántos estarán envidiando a Cristiano Ronaldo? Que a mi gusto de cristiano no tiene nada. ¿Cuántos no estarán envidiando a Messi, por ejemplo? ¿Cuántos sueñan con ser como Messi y envidian a Messi? O a una estrella del basquetbol, del fútbol americano, no lo sé, del golf. Creo que Tiger Woods ya no es muy envidiado, pero igual tiene una fortuna. Podría seguir siendo envidiado por los avaros y codiciosos. Porque aunque no vuelva a jugar un partido más, no va a tener necesidad de mover un dedo más en su vida para obtener lo que quiera. Tiene el suficiente dinero como para pagar a alguien que se lo haga. Qué triste, personas que nunca vas a entrar en contacto con ellos, pero sabes lo suficiente de ellos como para envidiarlos y morirte de la envidia. Y yo quiero decirle que la envidia como pecado tiene consecuencias terrenales y tiene consecuencias eternas. Yo quiero decirle que la envidia como pecado tiene consecuencias terrenales y tiene consecuencias eternas. ¿Cuáles son las consecuencias terrenales? Acompáñame por favor al libro de Proverbios capítulo 14, verso 30. Dios no miente, óigalo bien. Dios no miente. Proverbios capítulo 14, verso 30. Dice así: el corazón apacible es vida de la carne. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Óigalo bien. Mas la envidia es ¿qué? Es carcoma de los huesos. Dice la palabra de Dios que el envidioso, en primer lugar, es afectado por la envidia, que la envidia trae consecuencias terrenales sobre el envidioso al ser carcoma de los huesos. Y creo que Dios no pudo haber descrito mejor cómo la envidia destruye al ser envidioso o a la persona que es envidiosa, siendo la carcoma de sus huesos. Aquí la carcoma es, todos conocemos lo que es la carcoma, ¿no? Ese animalito que entra en la madera y va haciendo agujeros hasta que te destruye toda la madera. La carcoma aquí en sentido figurativo es todo aquello que de forma continua, óigalo bien, todo aquello que de forma continua mortifica y consume al que lo tiene. Es todo aquello que en forma continua, y en este caso la envidia, que en forma continua mortifica y consume al que la tiene. Y corroe, óigalo bien, corroe poco a poco. Y eso es algo tan obvio. La persona por eso muchas veces no se da cuenta, porque es poco a poco. Corroe poco a poco el ánimo, corroe poco a poco la salud mental, la salud emocional y aún la salud física de la persona que practica el pecado de la envidia. Y no solo eso, también corroe su estado espiritual, separándole de su comunión íntima con Dios si esa persona realmente se ha convertido a Dios, o impidiéndole ser un hijo o una hija de Dios si esa persona no se ha convertido a Dios. Qué tremendo, mortifica, consume, corroe poco a poco.
y afecta todas las esferas de la vida de la persona, afecta la salud mental, la salud emocional y la salud física de la persona envidiosa. Pero no solo eso, Job capítulo 5, verso 2, leemos lo siguiente, dice, es cierto que al necio, ¿qué dice aquí? Lo mata la ira, pero también es cierto que al codicioso, ¿qué? Lo consume la envidia. Al codicioso lo consume la envidia. Aquí en el libro de Job capítulo 5 verso 2 vemos a una persona que tiene dos pecados, que practica dos pecados. ¿Cuáles son? La codicia y la envidia. ¿Y qué dice con respecto a la envidia? Que al que es codicioso, que también es envidioso. Por tanto, añadamos a la lista de pecados que van con la envidia, la codicia, ¿verdad que no lo habíamos dicho? Bueno, añádalo todavía, uno más. Dice que al codicioso, que es envidioso, dice que le consume la envidia. ¿Y sabe qué quiere decir? Le consume. Quiere decir, lo destruye. Quiere decir, lo extenúa. Lo desgasta. ¿Por qué lo desgasta? ¿Por qué lo extenúa y lo destruye? A causa de la tristeza, óigalo bien, o del pesar, o el disgusto, la tristeza o el pesar de no tener lo que quiere, o de lo que los demás tienen, o son. La tristeza, el pesar, el disgusto, el enojo o el desagrado por lo que los demás son, o los demás poseen. Y que el envidioso no puede conseguir. Qué triste. La envidia corroe, la envidia consume. Consecuencias en esta vida de la envidia. Pero también hay más consecuencias cuando el pecado de la envidia sale a la luz. Oiga, levante la mano aquí el que quisiera tener como muy buen amigo o amigo íntimo o amigo a un envidioso. Levante la mano el que quiere tener un envidioso como su amigo o su amigo íntimo. Nadie. Yo no lo quisiera. Cuando el pecado de este hombre o mujer envidioso o envidiosa sale a la luz, esta persona que practica el pecado de la envidia pierde su buen nombre, pierde su buen nombre, pierde su credibilidad y con esto pierde sus amistades, se queda solo o se junta con otro envidioso o envidioso, que ha de ser terrible, ¿verdad? Esa mezcla. Imagínate los pecados que acompañan a la envidia multiplicados por 2, el envidioso y otro envidioso. Y si hay 3, multiplicado por 3, uy usted. Mejor sería que metieran en un saco unas serpientes cascabel y te metieran ahí la cabeza. Pero así es esto. Así es esto. Consecuencias terrenales de la envidia. Pero déjeme decirle que no solo el envidioso tiene consecuencias terrenales de la envidia, lastimosamente, ojalá si fuera, también el que es envidiado es afectado. El que es envidiado, la persona que es víctima de la envidia es afectado. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque al ser difamado, al ser criticado constantemente, se le desacredita su buen nombre. Y en algunos casos hasta se ha llegado a la agresión verbal, se ha llegado a la agresión física de la persona. ¿Quién leyó recientemente, bueno, no tan recientemente en el periódico, que había una joven colombiana que estaba aspirando para un reinado en Colombia? Y alguien que tenía envidia fue y le roció ácido en su cara. Fue noticia en los periódicos. Le corroía la envidia, le consumía la envidia, que no solamente llegó al extremo de dolerse, de disgustarse, de enojarse por lo que la belleza física que Dios le había dado a esta joven, sino que llegó al punto de atentar contra su persona, dañar su persona con ácido en la cara. Pero no solo la persona, ya dijimos que también el bien que no se puede adquirir. Yo quiero decirle que ningún bien puede sacarse de la envidia, al contrario, solo consecuencias. Francisco Gómez de Quevedo, un político y escritor español, dijo acerca de la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde, pero no come. Es decir, hace daños a otros sin que el envidioso
saque algún beneficio de ello. Para la psicología, el envidioso es un mártir que martiriza. Óigalo bien. Para la psicología, el envidioso es un mártir que martiriza. Para Dios, el envidioso es un pecador. Y si no se arrepiente de todo corazón, óigalo bien, y no confía, no ejerce fe en Jesús y su obra al morir en la cruz para perdón de pecados y resucitar para nuestra justificación, esa persona va a ser castigada, va a ser condenada. Dice Dios en su palabra a través del apóstol Pablo en el libro a los Gálatas, capítulo 5, verso 21, que los envidiosos, ¿qué dice? Leámoslo de nuevo para que no se nos olvide. Los envidiosos, los que practican envidias, ¿qué dice aquí? No heredarán el reino de Dios. O sea, no solo tiene consecuencias temporales, terrenales, la envidia, tiene consecuencias eternas. Los envidiosos no heredarán el reino de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo tengo esa seguridad? ¿Cómo tengo yo la seguridad? ¿Cómo me asegura usted, señor predicador, que si yo soy envidioso y muero con el pecado de la envidia, Dios me va a castigar? ¿Ha castigado ya Dios aquí en la tierra a personas envidiosas? ¡Claro! Veamos en la Biblia un ejemplo para que no dudemos del castigo de Dios al envidioso. Veamos en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo 106, en el verso 16 y 17, cómo Dios castigó a Datán, a Coré y a Abirán, aquellas personas que tuvieron envidia de Moisés. Dice Dios aquí en ese salmo, en el Salmo 106, verso 16 y 17, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces, ¿qué sucedió? Dios no hizo nada. Total, la envidia es un sentimiento negativo de personas con pobre autoestima, fracasadas y vacías, pobrecitas. Datán, Coré y Abirán, o Datán y toda la compañía de Abirán, ellos tres y toda la gente que se unió a ellos, como eran niños que no tuvieron todo lo que querían, ¿verdad? Cuando niños, y se hicieron adolescentes frustrados y vacíos, Dios no hizo nada. ¿O sí hizo algo Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice, entonces, ¿qué pasó? Se abrió la tierra. Oiga lo que está pasando aquí. Entonces se abrió la tierra, imagínese ese momento. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán, es decir, Datán, Coré y Abirán y toda la gente que se había unido alrededor de ellos. Y no solo se abrió la tierra y los tragó, ¿qué más dice aquí? Se encendió fuego en su junta. Dice, ¿la llama qué? Quemó a los impíos. Oye, ¿te imaginas? Se abre la tierra. Luego la tierra te traga. Y luego fuego cae del cielo, como para rematar la obra de Dios. Como para dar el tiro de gracia. ¿Sabes lo que eso significa? Se abre la tierra, la gente cae, imagínate el pánico en ese momento, la gente está cayendo dentro de esa gran abertura o grieta que se abre gritando, la gente está cayendo y luego se empieza a cerrar aquello. ¡Qué horror! ¿Te imaginas que te enterraran vivo? Hay gente que dice, ay, asegúrese. Hay gente que a mí me ha dicho, mire, cuando yo me muera asegúrese que esté muerto, de verdad, antes que me metan ahí. Hay una persona que me dijo, no me podrán poner un celular, por si acaso me entierran vivo, hago una llamadita. Qué terror para muchos el ser enterrado vivo. Y es que es terrible, ha de ser terrible. Oye, cuando han oído gritos a medianoche y nadie se acerca al cementerio y en la mañana van y abren la tumba, está la persona toda arañada de la desesperación, toda aruñada. El ataúd todo aruñado, qué horrible ha de ser, imagínatelo. Aquí la tierra se abre y te traga y quedas ahí adentro vivo y te mueres. Y por si fuera poco, dice Dios, vamos a rematar la obra y fuego. ¿Quién se escapa de esto? Nadie. ¿Quién se escapa de un Dios celoso y vengador? Nadie. ¿Quién se escapa de un Dios santo? Nadie. Créalo, créalo. Hay consecuencias eternas. Si usted practica el pecado de la envidia. No en vano Dios ha puesto a hablar de cada pecado. ¿Pueden tener envidia los cristianos?
Los que han nacido de nuevo, no, ellos no están llenos de envidia. ¿Por qué razón? Voy a darle, hay muchas, y hemos dicho algunas ya, pero voy a darle dos. Primero, porque el amor, ese amor ágape de Dios, que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, que le ha sido dado en el momento de su conversión, en el momento de su nuevo nacimiento, ese amor ágape de Dios no tiene envidia. No puede ser envidioso. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 4, ahí vemos las características de ese amor ágape. Y dice, el amor es ¿qué? Es sufrido. El amor es ¿qué? Es benigno. Y el amor que dice aquí, no tiene envidia. El amor no tiene envidia. ¿Por qué razón? Ya lo vimos. Porque esa persona, al ser perdonada, está completa. Está completa a tener a Jesús, el que todo lo llena en todos, morando en su vida. ¿Pero por qué razón? También por las bendiciones que Dios le da, pero también por el fin del que no tiene a Dios. Acompáñenme al libro de Proverbios capítulo 3, verso 31 en adelante. Es una prohibición al justo a no tener envidias. Y Dios dice, ¿por qué? Dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas, ¿qué? Ninguno de sus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué no envidiar al hombre injusto, ni escoger ninguno de sus caminos? Porque mire, en primer lugar lo que dice, porque Jehová, ¿qué? Abomina al perverso. Porque Jehová abomina al perverso, ¿más qué? Más su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. ¿Qué está diciendo Dios? Mira, no, veamos de nuevo el verso 31, dice, no envidies al hombre injusto. ¿Por qué? Porque Jehová lo abomina. Mas su comunión íntima, su deleite es ¿con quién? Con los justos. ¿Por qué otra razón? Porque la maldición de Jehová, mire, no es la maldición del diablo, la maldición de Jehová está ¿dónde? En la casa del impío. ¿De dónde viene la prosperidad? Del diablo, hombre, no viene de Dios. Ya entiéndalo. Como me dijo un hombre que ha tenido mucha riqueza, un hombre que ha tenido mucha riqueza, me dijo un día, Dios me reveló que las riquezas que tengo no me las dio él, me las dio el diablo. Mire lo que dice aquí, la maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿De dónde vienen esas bendiciones, supuestamente, esa prosperidad? Viene del diablo, hombre. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No fue el diablo el que dijo eso? Óigalo. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Sea impío católico, sea impío evangélico, sea impío testigo de Jehová, sea impío adventista, sea impío hindubra, lo que usted quiera, musulmán, sea impío lo que quiera, ateo. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Pero ¿qué dice aquí? Pero bendecirá la morada de los justos. Bendecirá la morada de los justos. Por eso Dios dice, tú cristiano, tú no tienes por qué estar lleno de envidia. ¿Y qué más dice Dios? Ciertamente Él, Dios, escarnecerá, es decir, se va a burlar de los escarnecedores. Ciertamente Él escarnecerá, se va a burlar, Dios se va a burlar de los burladores. Pero a los humildes, ¿qué dice aquí? Dará gracia. Y si tú tienes la gracia de Dios, lo tienes todo. ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo le estaba suplicando a Dios que le quitara ese aguijón que tenía en su carne? ¿Qué le dijo Dios? No te lo voy a quitar, pero te voy a dar algo mejor. ¿Qué es? Mi gracia. Bástate mi gracia, le dijo. Bástate mi gracia. Tienes la gracia de Dios. Estás viviendo bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tienes sus dádivas a tu disposición. Tienes sus dádivas a tu disposición. ¿Qué más quieres? No tienes por qué tener envidia. Así de sencillo. Tú dirás, oiga, pero es que yo he visto cristianos envidiosos. Y ya con esto terminamos. Yo he visto cristianos envidiosos. Mire, yo estaba en una iglesia y me salí porque habían cristianos envidiosos, líderes envidiosos. Yo quiero decirte algo.
Estos no son cristianos. Oiga, pero es que ahí en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 20, el apóstol Pablo, escribiendo a cristianos, les dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, ¿y qué dice aquí? Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Ya ve, pastor, aquí está el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto que Dios había fundado a través de él. ¿Y qué les está diciendo? Que tiene temor que haya entre ellos, además de muchos pecados, envidias. Pero es que yo quiero decirle algo. Veamos el texto completo. Dice: me temo que cuando llegue, ¿qué dice ahí? No os halle como tales como quiero. No os halle tales como quiero. Es decir, había el temor en el apóstol Pablo que cuando fuese, hubiese descubierto que había un grupo de personas que se habían apartado del camino recto, que comenzaron en el espíritu y que ahora andaban en la carne, así de sencillo, que no estaban en estado de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque habían vuelto a abrazar el pecado, porque habían vuelto a su vieja vida y seguían ahí entre los cristianos, pero no estaban en Cristo. Es fácil estar entre cristianos, pero no tener a Cristo morando en tu corazón. Tú dices: ¿puede ser esto? Claro, la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis, no se creían ricos, no se creían muy espirituales. Y un día tocan a la puerta y dicen: vayan, vean quién es, que no nos molesten, porque aquí estamos con Cristo, adorando al Cristo vivo y verdadero. Y cuando insisten en tocar la puerta, alguien va y llega a decirle al líder: oiga, es Jesús el que está afuera. ¿Cómo? Si aquí lo estamos alabando, si aquí lo estamos adorando, si Él está con nosotros. No, es Jesús el que está afuera. ¿O no era esa la realidad de la iglesia de la Odisea? Jesús estaba afuera tocando para que le abrieran la puerta para entrar, y ellos creían que Jesús estaba con ellos allá adentro, recibiendo su honra, su gloria y su alabanza y su adoración, cuando no era cierto. Qué fácil es decir: soy cristiano, y estar en medio de cristianos cuando Cristo no está en ti, cuando Cristo no está morando en ti. Qué triste también, qué triste. A estas personas a quienes Pablo se refiere aquí en la segunda epístola de Corintios, capítulo 12, verso 20, son personas que se habían apartado del camino recto. Sí, del camino de justicia. De hecho, estas cartas que Pablo escribió a los corintios son cartas de amonestación a aquellos que estaban carnales, que andaban en la carne, que habían vuelto a su estado interior por amor a ellos mismos. Oiga, pero no solo he visto cristianos, sino he visto personas que sirven, líderes, personas que predican, que son envidiosas. Sí, y eso no es nuevo. Acompáñenme aquí a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 15. Dice: algunos a la verdad, dice Pablo, y lleno de dolor, estoy seguro que lo dijo o lo escribió. Algunos a la verdad, dice, predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia y ¿qué? Y contienda. Aquí la palabra contienda puede traducirse también como rivalidad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y ¿qué? Y contienda y rivalidad. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, por rivalidad. ¿Qué dice aquí? No sinceramente. Sí, hay gente que sirve por envidia. Hay gente aún que predica por envidia. Pero ¿a quiénes se refiere Pablo? A personas que no eran cristianas. Pablo aquí se está refiriendo a personas que se conocían como los judaizantes, específicamente de Roma, es decir, personas judías que decían haberse convertido al cristianismo, pero su fe para salvación era una mezcla de la ley y la persona y la obra de Cristo. Y estas personas, los judaizantes, tenían envidia de Pablo y tenían una rivalidad con Pablo al ver cómo Dios usaba poderosamente al apóstol Pablo y a ellos no.
y tenían envidia y rivalidad y practicaban dos pecados aquí descritos. Por tanto, estas personas, al igual que los de Corinto, que estaban llenos de envidia, no pueden ser cristianos. También al igual que los de hoy en día, que tú ves en las congregaciones llamarse cristianos y aún servir y predicar, pero lo hacen con envidia o por envidia o rivalidad. Estos no son cristianos. Acuérdese, los envidiosos no heredarán el reino de Dios. Y los cristianos sí, sí o no. A los cristianos se les va a decir, venid, benditos de mi Padre, ¿sí o no? Venid, benditos de mi Padre, al reino que os ha sido preparado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Eso se le va a decir a los cristianos. Pero a los que murieron en el pecado de la envidia y todos esos pecados que hemos ido estudiando, ¿qué les va a decir Dios? Apartados de mí, a la izquierda, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. No van a heredar el reino de Dios. Los que practican tales cosas, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y yo espero a través de esta enseñanza que usted no solamente haya podido entender qué es el pecado de la envidia y de dónde nace el pecado de la envidia y cómo se manifiesta, sino también las consecuencias terrenales que estoy seguro usted ha estado viviendo ya, pero también las consecuencias eternas que Dios no quiere que usted viva. Por eso envía a su Hijo amado a morir en la cruz, para que usted pueda arrepentirse de este pecado y de todos los pecados que Dios le ha estado mostrando a lo largo de esta serie de conferencias de las obras de la carne. Usted se arrepienta y pueda venir a Dios a suplicar misericordia, confesando sus pecados y apartándose para alcanzar misericordia. ¿Sí o no? Y yo he cumplido mi parte. He orado por usted, he orado por esta enseñanza y he abierto mi boca para que Dios la use, para que usted pueda oír lo que Dios ha tenido que decirle hoy. Pero está en usted que usted sea honesto, honesta, que usted no siga resistiendo a Dios. Cuidado, no sea que Él entregue a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sea humilde, examínese a usted mismo, examínese a usted misma. Es lo que Dios quiere, para que usted pueda reconocer su condición, como decíamos al inicio, y para que usted no solo pueda reconocer su condición, sino usted pueda ver las consecuencias que sus pecados han cometido contra Dios y contra su prójimo y aún contra usted mismo o usted misma. Y usted proceda al arrepentimiento para salvación. Usted proceda al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús para perdón de pecados. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, yo quiero darte gracias por esta palabra que tú nos has dado, por advertirnos, Señor, acerca de este pecado de la envidia, como lo has hecho con cada uno de los pecados que hemos ido estudiando, Señor. Por cuanto tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe que es en tu Hijo amado para perdón de pecados, para salvación. Padre, gracias por cada persona que ha escuchado esta enseñanza y aún la escuchará quizás a través de un cassette, un CD o un CD o un video, Señor. Gracias por cada persona a quien tú le estás dando esta oportunidad para salvación. Señor, yo te ruego que esta palabra no sea como aquella palabra, aquella semilla que cayó en el camino, que fue pisoteada, que fue menospreciada y que luego vino Satanás y la arrebató Satanás para que no creyesen y no se salvasen. Sino al contrario, Señor, que esta palabra cual semilla caiga en buena tierra, Señor, y de fruto en abundancia, fruto digno de arrepentimiento en la vida de todos los que aquí estamos, Padre. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.